Falleció ese mismo día la madre de la contadora Silvia Escarzo, la concejal del Frente Renovador, dentro del interbloque del Frente de Todos, mujer profesional de los números, de las ciencias económicas, que estaba en condiciones o que había sido preparada, fue la mujer que había estudiado y trabajado esta rendición de cuentas. Obviamente la pérdida familiar provocó su ausencia, más la de Marcelo Sánchez, con una leve mejoría, del cual le mandamos un abrazo grande también, obviamente todavía internado en terapia intensiva, pero mostrando una leve mejoría. El abrazo grande para su mujer, para sus hijos y obviamente para Marcelo Sánchez. Esto provocó una situación de una minoría dentro del Consejo Deliberante. ¿Qué iba a pasar si se trataba? La mayoría de Juntos por el Cambio le iba a rebotar, no le iba a aprobar la rendición de cuentas. ¿Qué provocaba esto? Iba a ser el tema central de la agenda política. La no aprobación de la rendición de cuentas trae una reputación que no es de las mejores dentro del Tribunal de Cuentas de la provincia. Eso se eleva en un informe a Economía de la provincia, o sea, trae una cierta batería de cuestiones en contra del gobierno de Leonardo Boto, entre ellos los préstamos, entre ellos la liquidez, entre ellos la reputación económica. No es la misma de un municipio que presenta una rendición de cuentas por un Consejo Deliberante aprobada y otra que presenta desaprobada. Cuestión que lo vamos a tratar. En un rato viene César Siror. Yo tengo números que me los brindó la oposición, que fueron durísimos. ¿Cómo terminó la historia? Se pidió una moción de privilegio de un cuarto intermedio porque los concejales oficialistas tenían que estar junto a la compañera Silvia Escarzo, tenían compañera del sepelio de la madre, y presionaron en el comienzo de la sesión para que haya un cuarto intermedio y después no presentarse, no dar quórum reglamentario y patear la pelota, postergar el debate de la rendición de cuentas para Dios sabe cuándo, porque ahora Dios sabe cuándo. ¿Cuál es el escándalo político? Que la oposición siguió sesionando en minoría y tomaron la palabra con Alejandra Rosso en la presidencia. Ariel Nota no volvió después del cuarto intermedio, tomó la presidencia Alejandra Rosso, el Consejo sesionó en minoría y les pegaron a mansalva al intendente, le volvieron a sacar los trapitos al sol de las compras irregulares. O sea, la oposición caliente, muy caliente, y sesionando en minoría, hizo catarsis y le pegó muy fuerte a la gestión económica de Boto y dio los por qué no iba a aprobar la rendición de cuentas que espera el Tribunal de Cuentas en la provincia de Buenos Aires. Va a ser el programa de hoy. En instante va a ser impresionante lo de Siror, porque va a ser el hombre que va a analizar junto a mí algunos datos de la rendición de cuentas que me envió el interbloque de Somos Luján, en la persona de Daniel Cuchicastro, Fernando Cassette, o sea, toda la gente del interbloque de Somos Luján analizó cuestiones matemáticas, la rendición de cuentas, y tenemos 4 gráficos para mostrarles y analizarlos junto a César Siror, uno de los hombres preparados políticamente, según el Ejecutivo, porque fue la persona elegida para que nos acompañe esta noche. Un escándalo político. No dio quórum en el oficialismo, no se pudo tratar la rendición de cuentas y ahora hay que ponerle fecha porque el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires lo espera. 2 cosas a tener en cuenta en una rendición de cuentas totalmente atípica, porque estamos hablando del ejercicio 2020, estamos hablando de un año de pandemia, estamos hablando de un año donde el intendente tuvo que salir a gastar plata que no estaba prevista, que tuvo que hacer malabares con una caja totalmente deteriorada que recibió por parte de Luciani el 10 de diciembre del 2019, pandemia de por medio, crisis económica, crisis sanitaria. Los números de esta rendición de cuentas tienen que tener, a la hora de su análisis más allá de los números, el contexto en el cual tuvo que administrar la economía el intendente Boto. Dato político del 2020, se fue Ignacio Pedotti,
luego del escándalo de las compras irregulares, y apareció Leonardo Santos, hoy actual secretario de Economía, no mediático. Deciden desde el Ejecutivo no largarlo a la cancha con los medios. Por eso hoy el que va a estar con todos nosotros para explicar y para analizar los números de su plata, cómo administró en el 2020 el dinero de todos los lujanenses, el intendente Leonardo Boto. En un rato en esta mesa, César Siror, que está llegando al canal para hablar de esta rendición de cuentas y de este escándalo político. ¿Va a traer coletazos? ¿Va a tener un precio político esta falta de quórum? El primer precio que pagó el oficialismo es darle rienda suelta a estas declaraciones que vamos a escuchar. Tengo casi 2 minutos de Curci Castro, Consejo Deliberante, rendición de cuentas trunca, sin el oficialismo sentado. 1 minuto 50 de Daniel Curci Castro. Escúchenlo lo que decía. Muchas gracias, señor presidente. El concejal Casset habló claramente de lo que yo claramente voy a describir como corrupción. Yo voy a hablar de irresponsabilidad. Va a ser mucho más cortito, por suerte para todos ustedes, y es otro tema. Ya no solo la corrupción ocurrida en esta gestión es lo que nos preocupa, sino que además la irresponsabilidad en el manejo de los recursos municipales. Y lo voy a explicar con números. Durante el ejercicio 2020, el municipio recaudó 2.600 millones en todo concepto y emitió gastos, devengó gastos por 2.800. Se generaron, si bien el intendente se quejaba de haber recibido un municipio con una deuda impagable porque andaba alrededor de los 400 millones de pesos, este mismo intendente incrementó la deuda en un solo año en 200 millones de pesos. Ahora, no alcanza con eso para hablar de irresponsabilidad porque hay más. El intendente, o sea, esta gestión, además de gastar 200 millones de pesos más, recibió 151 millones de pesos en préstamos, recibió ATPs, o sea, adelantos del Tesoro Provincial por 133 millones y recuperó deuda de vecinos por 223 millones. ¿Por qué nombro todo esto? Porque todos estos son cantidades de dinero que el municipio en realidad y en su estructura no dispone, son circunstanciales y suman 700 millones de pesos. El intendente creó un municipio hiperdesarrollado con un crecimiento muy importante en los gastos y desaprovechó esos 700 millones de pesos que recibió de más, malgastándolo en empresas amigas, en empleados amigos y en cooperativas amigas. ¿Y por qué digo que además? Porque me podrían decir que el 2020 fue un año de pandemia y que es lógico que gaste más el intendente. Bueno, yo les voy a decir, el apoyo social, el apoyo en políticas sociales a la gente que estaba en crisis, generó un aumento de gastos de 150 millones de pesos. Estamos lejos todavía de los 700 que digo que malgastó. Ahí estaba Curci Castro, categórico, muy fuerte en las declaraciones, trató literalmente de corrupto a este gobierno. Enojados, obviamente. Después del cuarto intermedio, reitero, si te perdés recién, rendición de cuentas no debatida y por ende no aprobada o desaprobada el último viernes en el Consejo Deliberante. Categórico lo de Curci Castro. El que se refirió también fue Héctor Grifini. Tengo la placa de la frase de la semana. En esta sesión en minoría también habló Héctor Grifini, que dejó esta frase, que para agenda política es la frase de la semana.
Esta gestión le debe muchas explicaciones a todos los vecinos de Luján, haciendo referencia obviamente a la huida de alguna forma o la no presentación en el recinto luego del cuarto intermedio, donde los concejales de Juntos por el Cambio arremetieron con fuertes declaraciones muy duras sobre la gestión del intendente Boto. Está llegando o llegó César Siror. En instantes analizamos los números de esta rendición de cuentas que no la pudo tratar el Consejo Deliberante junto a César Siror. Hoy el hombre que lleva la voz cantante en lo político y maneja de alguna forma definitivamente los hilos del bloque oficialista en el Consejo Deliberante. Si fue poco lo de Cursi Castro, ¿te pareció poco o mucho? Escuchá lo que decía Fernando Casset. Sesión en minoría, fuertes declaraciones y muy fuertes entradas hacia el gobierno actual municipal el último viernes en el Consejo Deliberante. Escuchen a Fernando Casset. Sí, la verdad que, como decía en la primera parte, y además sin haber abundado en ese momento, porque entendía que había concejales que querían, como lo dijeron, acompañar a la concejal Escarzo en el difícil momento que está viviendo, pero digo que, repitiendo lo que decía en ese momento, no recuerdo una situación como esta en el Consejo Deliberante. Hoy, en la fecha de hoy, que es la fecha que nadie tiene dudas, salvo algunos concejales, que es la fecha límite para el tratamiento de las cuentas del 2020, este Consejo Deliberante se ve impedido de hacerlo por no tener quórum a partir de la ausencia de los señores concejales del oficialismo. La verdad es que hay otros consejos deliberantes en la provincia de Buenos Aires que hoy mismo, en este mismo momento, también están tratando la rendición de cuentas porque, insisto, no hay dudas de que hoy es la fecha que el Tribunal de Cuentas estableció para esta consideración. Se nos dijo en la primera parte que esto no era así, que el plazo había vencido el 31 de mayo. Preguntamos entonces por qué razón el presidente del Consejo no convocó a esta sesión antes del 31 de mayo y sí lo hizo con un decreto el 27 del 2021 para el día de hoy. No obtuvimos respuesta. Es más, se nos dijo que nos iban a pasar los números de teléfono de los relatores del Tribunal de Cuentas, que nos iban a poder informar que la fecha había vencido el 31 de mayo. No se comunicó con nosotros ningún concejal del oficialismo, no recibimos ningún número telefónico, por lo menos un número telefónico, y mucho menos un acto administrativo que dispusiera eso. Creemos, señora presidenta y señores concejales, que en realidad lo que se ha pretendido y lo que se quiere hacer es acallar a la oposición, no dejarnos expresar, no darnos este ámbito para expresarnos en la rendición de cuentas del primer año de ejercicio del intendente Boto, y no quiere que le hablemos, no quiere que digamos lo que tenemos que decir, porque los concejales del oficialismo saben qué íbamos a decir. Por eso vamos a aprovechar esta posibilidad que nos da nuestro reglamento, que es el reglamento que toma para eso algo que está en todos los cuerpos colegiados en la Argentina, que es la de hacer expresiones en minoría, para decir las cosas que teníamos para decir, para que queden constancias en el acta que se labrará correspondientemente, y para que además el acta esta sea incorporada, entendemos que así corresponde, como ha pasado en otras oportunidades, para que sea incorporada al expediente, de la misma manera que el dictamen en minoría que creo que lleva la firma de los concejales Sonnenberg y Rosso. Nosotros, en ese dictamen que firman los concejales Rosso y Sonnenberg, anunciamos que el rechazo de las cuentas del Departamento Ejecutivo, de las cuentas del año 2020 del Departamento Ejecutivo. Y es independientemente del resultado económico, es porque, como venimos señalando desde hace un año, esta es una gestión sin transparencia, una gestión que entre el cumplimiento de la ley
y el camino desviado elige el camino desviado, una gestión entre el hacer las contrataciones por licitación pública las hace en forma directa, que entre elegir a un proveedor con antecedentes e inscripción en la FIP decide a alguien que no tiene ningún antecedente y que se inscribe el día anterior a ser seleccionado como contratista, una gestión que ha aumentado descomunalmente el gasto político en el municipio, una planta de funcionarios inédita como nunca había habido, que ha distribuido arbitrariamente entre sus amigos ascensos, bonificaciones por mayor categoría, bonificación por dedicación de mayor tiempo, mayor disponibilidad, que sin ningún tipo de concursos ha cubierto las vacantes de jefaturas eligiendo a sus amigos, y de esa manera se ha comportado a lo largo de todo el año, y esas son las constataciones que nosotros encontramos en la rendición de cuentas. Durísimo, Fernando Casset, sesión en minoría. Dos cosas para tener en cuenta. Estamos viendo estos testimonios. Ya está César Siror en el piso de agenda política. Le responde a los concejales opositores estas serias acusaciones vertidas sesionando en minoría el último viernes. Dos cuestiones que repito que son para tener en cuenta desde el punto de vista del análisis político. La sesión comenzó con la votación en contra de un pedido a través de una moción por parte de César Siror y de la totalidad del bloque de los presentes del Frente de Todos, aludiendo que había cuestiones de peso, que había cuestiones a tener en cuenta y que eran motivos suficientes para un cuarto intermedio. Dijeron en pocas palabras de que no estaban en condiciones de tratarlo. Eso fue votado en contra, porque el Frente de Todos en ese momento tenía minoría en la sesión especial de la rendición de cuentas. Van a la votación por parte de la gente de Juntos el Cambio y se vota a favor, que tenía que tratarse en esa sesión. Cuarto intermedio, no volvieron los concejales del Frente de Todos, no hay quórum reglamentario, siguieron sesionando en minoría y se despacharon con estas serias acusaciones hacia el gobierno municipal, obviamente caballito de batalla, el tema de las compras, el tema de los proveedores, el tema de las contrataciones directas. En instantes habla César Siror en agenda política hablando de todas estas cuestiones. Editorial, Javi, editorial cortita.